Cuestiones sobre polígonos regulares y longitud de la circunferencia. En este tema vamos a empezar a explicar el concepto de algunos polígonos regulares que se usan en los ejercicios de razonamiento matemático. El concepto de polígono regular es que es una figura cuyos lados y ángulos son iguales. Estos polígonos se pueden inscribir y circunscribir como circunferencias. Aquí tenemos, por ejemplo, una figura, en este caso un hexágono, y tenemos también una circunferencia. En este caso estamos hablando de una figura inscrita dentro de otra. En este caso, por ser una figura como es el hexágono, el radio es el valor R y el lado de la figura, en este caso regular, es el polígono L. Con ello me permite entonces plantear algunas fórmulas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del apotema, ¿no? El apotema, que viene a ser la recta que parte desde el centro de la figura hacia uno de los lados, formando una figura perpendicular, es el valor, en este caso, A. El radio de la circunferencia también es una recta que parte desde el centro hasta uno de los puntos de la circunferencia, y en este caso también coincide con una de las aristas o vértices del hexágono. Asimismo, el lado, como ya lo habíamos explicado en la figura, es igual a L. Hay una fórmula que debemos tomar en cuenta para calcular el apotema cuando se tiene un polígono regular inscrito. Esta fórmula está dada por A igual a raíz cuadrada de R cuadrado menos el lado al cuadrado sobre 4. Tenemos algunos polígonos regulares especiales, como en este caso, por ejemplo, tenemos un triángulo equilátero dentro de un círculo. Cuando tenemos una figura como este triángulo, tenemos aquí algunas fórmulas que ya podemos tomar en cuenta, como por ejemplo el cálculo del apotema. El apotema, que viene a ser R medios o R sobre 2, ¿no? Pues la mitad de este radio que parte desde el centro hacia uno de los puntos de la circunferencia, estaría calculado por A igual a R medios. El lado, en este caso del triángulo equilátero, este lado vendría a ser igual a R raíz de 3, es decir, radio por raíz de 3. Y la altura H, vendría a ser 3 veces el radio sobre 2. Seguimos con polígonos regulares y aquí tenemos el cuadrado. El cuadrado también es una figura regular que tiene 4 lados iguales, 4 ángulos iguales. También nos genera algunas fórmulas, como por ejemplo, desde el centro planteamos una recta hasta uno de los puntos y tenemos el radio. Forman estos diagonales ángulos de 45 grados. El lado del cuadrado vendría a ser R raíz de 2. De tal manera que podemos obtener la fórmula del apotema igual a R por raíz de 2 sobre 2. Y el lado vendría a ser R por raíz de 2. Asimismo, también tenemos otra de las figuras como el hexágono regular, ¿no? Como en este caso, donde tenemos aquí el radio R y el apotema, que viene a ser la recta que parte desde el centro hacia uno de los lados, formando un ángulo recto, vendría a ser igual a R raíz de 3 sobre 2. Y por ser una figura regular, el lado, en este caso, es igual al radio. También vamos a tocar ejercicios sobre la longitud de una circunferencia. La longitud de una circunferencia es el producto de la multiplicación, es el producto de pi por su diámetro. Sabemos que también el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿no? El diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, en conclusión, la longitud de una circunferencia, porque muchas veces queremos calcular cuál es la distancia de una circunferencia de tales dimensiones, ¿no? Cuánto es la distancia que ha avanzado, etcétera. Esta es la fórmula, ¿no? Longitud de la circunferencia es pi por su diámetro
o 2 veces pi por 2 veces radio por pi. También se puede calcular una porción de la circunferencia. En este caso, estamos hablando de un arco. Si conozco el radio y conozco también el otro radio, el cual forma un ángulo θ, esta porción de circunferencia, es decir, este arco, se puede calcular multiplicando pi por el radio por el ángulo θ, en este caso que forma los dos vectores r, sobre 180 grados. De esta manera también se puede obtener una porción o un arco de una circunferencia. Veamos algunos ejercicios. El primer ejercicio dice: la altura de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de 48 centímetros de diámetro mide, y me dan alternativas, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de una figura como esta. Aquí tenemos un triángulo equilátero de 3 lados y 3 ángulos iguales. Está inscrito en una circunferencia cuyo diámetro es de 48 centímetros. Entonces, dibujando, tendríamos acá el triángulo inscrito dentro de la circunferencia, tenemos el radio y tenemos también el apotema. En este caso vamos a plantear entonces nuestra fórmula. La altura, en este caso, está dada por la fórmula, como ya lo vimos en la segunda diapositiva, a 3 veces el radio sobre 2. Entonces ya está planteado, lo dejamos como un asterisco. Y como la información del problema nos dice que el diámetro es de 48 centímetros, entonces el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿no? Entonces 2 veces el radio igual a 48. Eso me permite encontrar el valor de R, o el radio, que es igual a 24. Con esta información, entonces nos vamos aquí y reemplazamos en 3R, R vale 24, y tenemos 3 por 24 sobre 2. Entonces, de tal manera que la altura es igual a 36. Alternativa E. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio indica lo siguiente. Dice: ¿cuál es la longitud del apotema? Me están pidiendo el apotema de un hexágono regular que tiene un perímetro de 60 metros. Me dan alternativas y vamos a plantear también, vamos a buscar esa longitud del apotema. Nuestra figura es de esta forma. Estamos hablando de un hexágono regular, por lo tanto voy a dibujar una parte nada más de ese hexágono, ¿no? Como dice que el perímetro vale 60 y son 6 lados, entonces cada uno de los lados vale 10. En esta figura hay una particularidad: el hexágono es igual al radio, por lo tanto, si el lado vale 10, el radio también vale 10, ¿no? Con esta información entonces planteamos lo siguiente. De acuerdo a la fórmula, el apotema en un hexágono inscrito en una circunferencia era el lado sobre 2, o R sobre 2, porque el lado es igual al radio. Entonces reemplazamos 10 entre 2 por raíz de 3. 10 entre 2, 5, 5 raíz de 3. Alternativa A. Vamos con el siguiente ejercicio. Se tiene un cuadrado del lado raíz de 2. Si se cortan los ángulos del cuadrado de modo que quede un octógono regular, ¿qué longitud tienen los catetos de los triángulos rectángulos que se cortan? Alternativas están aquí. Entonces vamos a graficar ese cuadrado del lado 2, y en el cual también vamos a ver cómo es esas figuras, esos rectángulos, esos triángulos rectángulos que se cortan. Aquí tenemos el cuadrado, realizamos los cortes de tal manera que la figura que va a quedar es un octógono, 8 lados. En este caso dice que el lado del cuadrado es de raíz de 2, por lo tanto todos los lados son iguales. Si yo conozco cuánto vale raíz de 2, pero también sé que estos rectángulos que se cortan no tienen un valor, entonces le asigno x, ¿no? Cada uno de estos valen x, esto también vale x.
Mediante Pitágoras puedo hallar, en este caso tengo el cateto, tengo el otro cateto, voy a hallar la hipotenusa, ¿no? Entonces ello implica que yo pueda en esta figura obtener lo siguiente, ¿no? X cateto, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa en este caso es X raíz de 2. Entonces, con la información que me han dado, que dice que el cuadrado tiene el lado raíz de 2, aquí tenemos, todo esto vale raíz de 2. Entonces vamos a sumar X más X raíz de 2 más X e igualarlo a raíz de 2. Eso es lo que hacemos aquí. 2X, porque aquí tenemos X más X, 2X más X raíz de 2, que viene a ser el tramo desde esta parte hasta acá, ¿no? Es uno de los lados del octógono. Todo eso lo igualamos al valor que me han dado del lado, que es raíz de 2. Factorizamos X, en este caso X, ponemos aquí, paréntesis, 2X entre X es igual a 2, más X raíz de 2 entre X, solamente me queda raíz de 2, cierro paréntesis, igual a raíz de 2. Esto que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, entonces me queda X por raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2. En este caso, como tenemos un denominador donde hay un radical, hay una raíz, optamos por la racionalización de denominadores. Este es el caso 2, ¿no? O el segundo caso. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica por un número que no altere. En este caso, con signo cambiado, 2 más raíz de 2. En este caso sería 2 menos raíz de 2 sobre lo mismo. Esto sobre esto es igual a 1, no altera para nada. Pero sí me permite simplificar, porque yo multiplico ahora raíz de 2 por 2 menos raíz de 2, ¿no? Voy a tener lo que tengo en este numerador, raíz de 2 por 2 menos raíz de 2. Y en la parte inferior es 4 menos 2, ¿no? El resultado es 4 menos 2. Si multiplicamos 2 más raíz de 2 por 2 menos raíz de 2, vamos a tener 4 menos 2. Y 4 menos 2 es 2. Ahora tenemos aquí 2, 2, 2. Entonces, eso me permite también simplificar. De tal manera que si simplifico, ¿no? 2, 2, 2, me va a quedar simplemente raíz cuadrada de 2 menos 1. Alternativa E. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio dice que en una misma circunferencia, el cociente, la división del perímetro del hexágono regular inscrito con el perímetro del hexágono regular circunscrito es, y me dan 5 valores, ¿no? Estamos hablando de una misma circunferencia, una de ellas inscrita y la otra circunscrita. Entonces la figura es más o menos así. Aquí tenemos una circunferencia y una figura, no me dice aquí qué figura, pero es una figura regular, ¿no? Ah, no, sí me está hablando de un hexágono regular, 6 lados. Entonces aquí está circunscrito, ¿no? Inscrito, perdón. Y aquí está circunscrito, está por fuera. Por lo tanto, en esta primera figura donde está inscrito, sabemos que el lado es igual al radio. Sin embargo, cuando está circunscrito tenemos otras fórmulas. Tenemos que vendría a ser el radio, es decir, el radio viene a ser el punto central hasta uno de los lados, y este es igual al apotema, en este caso de la figura. El lado es raíz de 3 sobre 3, pero como tenemos en este caso, esa es la mitad. Entonces, con esta información vamos a hacer lo siguiente. El perímetro el perímetro del hexágono inscrito es 6 veces el radio. Como sabemos que el lado es igual al radio, entonces 6R. En esta otra figura, el perímetro del hexágono circunscrito, que está por fuera, es igual a 6 veces, como ya sabemos, el lado, ¿no? El lado es 2R por raíz de 3, 2R por raíz de 3, pero como tenemos 6 lados, entonces se multiplica por 6. Entonces 6 por 2, 12, 12R sobre raíz de 3. Como ya tengo perímetro de la figura inscrita y el perímetro de la figura circunscrita, entonces eso me lleva a hacer una división. Arriba tengo 6R y abajo tengo 12R sobre raíz de 3.
Aquí le ponemos denominador 1 y multiplicamos medios con medios y extremos con extremos. De tal manera que nos va a quedar raíz de 3 sobre 2. Siguiente ejercicio. Hallar el lado de un polígono regular inscrito en una circunferencia de 5 centímetros de radio. Si el apotema del polígono es de 5 centímetros menor que el lado, entonces me está dando una información donde el lado de una circunferencia es 5 y el apotema es 5 centímetros menor que el lado. Entonces, en ese triángulo rectángulo sombreado vamos a dibujar la información. Entonces, me están pidiendo que encuentre cuánto vale el lado, ¿no?, de esta circunferencia, de 5 centímetros de radio. Entonces, sabemos que el radio, desde este punto hasta cualquier punto de la circunferencia, vale 5, ¿no? 5. Y el apotema, que es también esta recta que está aquí, vale L, no sabemos cuánto vale el lado, menos 5. Es 5 centímetros menor que el lado. Como el lado no conocemos, entonces el apotema divide en dos partes iguales el lado, entonces esto sería la L medios más L medios, ¿no? Entonces con esta información ya tengo un triángulo rectángulo. Tengo la hipotenusa, el apotema sería uno de los catetos y la mitad del lado, o sea, L medios sería este otro cateto. Con esa información, entonces vamos aquí. Planteamos mediante Pitágoras. Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso, uno de los catetos es L medios, que es esta recta o este cateto, más L menos 5, que viene a ser el apotema, o L menos 5, que viene a ser, en este caso, del triángulo rectángulo, o el otro cateto. Esto al cuadrado. Esto es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, que viene a ser esta recta que es el radio, ¿no?, de la circunferencia. Con este planteamiento entonces desarrollamos L al cuadrado, 2 al cuadrado serían 4, más este binomio lo desarrollamos, es el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, 1 por 5 por 2 serían 10L, más el segundo al cuadrado, o sea, 5 por 5, 25. Todo es igual a 25. Seguimos operando estos valores y nos queda 5L cuadrado, es decir, sumamos acá estos dos y tenemos con denominador 4, sería 5L cuadrado igual a ¿qué? A L10, ¿no? L10, o 10L, perdón, 10L. Seguimos este 10 pasa, este 4 pasa acá multiplicando, sería 40, 40 entre 5 me sale 8. El lado entonces vale 8, ¿no? L valdría 8. Respuesta D. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, habla ya de circunferencia, dice que la suma de las longitudes de las n circunferencias, aquí tenemos 1, 2, 3, n circunferencias que están dentro de este diámetro, ¿no? La suma de las longitudes de las n circunferencias, 1, 2, 3 hasta n, sobre el diámetro. El diámetro es desde acá A hasta el punto B. Dice, la suma de estas longitudes, es decir, la suma de esta longitud más la suma de esta otra longitud más la suma de la otra longitud de la otra circunferencia hasta la última, mide 1080 metros. Me piden hallar la longitud de la mayor circunferencia, es decir, cuánto mide la mayor circunferencia, la longitud de la mayor circunferencia, la más grande. Entonces, en nuestro ejercicio planteamos la siguiente figura. Sabemos que este es el diámetro AB y sobre ese diámetro están dibujadas muchas circunferencias, ¿no? Entonces vamos a plantear lo siguiente. En el primer caso, ¿no?, 2 veces el radio, 2R, ¿no?, por pi es el valor, por ejemplo, de esta primera circunferencia. Vamos a hablar de la primera circunferencia. De radio 1. Pongámosle radio 1, este es radio 2, radio 3, radio n. Entonces, si multiplicamos 2 veces el radio por pi, obtengo esta longitud de la circunferencia.
más, agarro ahora la segunda circunferencia, también de radio R2. Multiplico 2 veces ese radio por pi, sería esta longitud. Porque me están diciendo que la suma de las longitudes de las circunferencias sobre el diámetro miden 1080, ¿no? Y me piden hallar la longitud de la mayor circunferencia, es decir, me están pidiendo esta longitud, ¿no? De la circunferencia más grande. Entonces, con este planteamiento hago lo mismo para cada uno de las circunferencias que están hasta la n, Rn, hasta esta última. No sabemos cuántas hay, pero sabemos que hay una cantidad enésima. La suma de esos dice que vale 1080. Por información me están diciendo eso. Vale 1080. Entonces, seguimos aquí. Factorizamos pi, porque es un término que está en todas las expresiones, y tendremos 2R1, 2R2, 2R3, hasta 2Rn. Si nosotros observamos que el diámetro es igual a dos veces el radio, es como decir este es el diámetro, ¿no? Dos veces el radio de 1, dos veces el radio. Todo esto igual a 1080. Lo único que he hecho es factorizar pi. Sigo. Con este razonamiento, pi, por todo lo que está aquí, dentro de paréntesis, vendría a ser, si nosotros vemos, dos veces el radio, o sea, sería el diámetro de acá, desde acá hasta acá, este es el primero. 2R2 sería de la segunda circunferencia, ese es prácticamente su diámetro, ¿no? Porque dos veces R. El siguiente, 2R3, sería dos veces el radio, o sea, el diámetro desde este punto hasta este punto, y así, hasta el último. Todo eso es igual a 1080. Pero todo lo que está entre paréntesis es la suma de los diámetros. Es decir, desde la recta desde A hasta el punto B, este diámetro. Entonces, reemplazamos todo lo que está entre paréntesis por el punto AB. Y sabemos que este diámetro AB es igual a 2 veces radio, ¿no? Entonces, si multiplicamos pi por 2 veces radio, vale 1080. El círculo mayor o la circunferencia mayor tiene 1080 metros. Siguiente ejercicio. Se trazan 4 circunferencias. Aquí tenemos una grande, una que pasa por el centro. Este es el centro de la circunferencia grande. Trazamos otra. Sobre el centro de esta segunda circunferencia trazamos otra. Y sobre el centro trazamos una siguiente. Dice, se trazan 4 circunferencias de modo que las menores pasan por el centro de las mayores. ¿Correcto? Esta es la primera, la segunda, 4 circunferencias. Dice, ¿qué parte de la mayor corresponde a la menor? ¿Qué parte? Entonces, vamos a ver qué porcentaje o qué cantidad corresponde. Aquí me dan las alternativas, un octavo, un doceavo, un 16. Entonces, gráficamente, esto es lo que tenemos. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, el punto C, D y hasta E. Entonces, le estamos poniendo valores. Desde A hasta B es igual al radio de esta circunferencia, porque dice que pasa por el centro, ¿no? Entonces, tengo acá el radio. Esto es igual a la longitud de 2 veces pi por radio. En otras palabras, esto me permite hallar la longitud de ¿qué? Del círculo más grande, ¿no? 2 pi por r. De B a C es la mitad del radio. Como esto de aquí, de B hasta E es el radio, entonces hasta aquí es la mitad. Igual de D hasta E también es la mitad, pero en relación a él sería una cuarta parte. Y de D a E sería un octavo. Entonces, con esto voy construyendo L1, L2, L3 y L4. Como me están diciendo que encuentre la parte del mayor que corresponde con respecto a la menor, entonces voy a coger L1 y L4. Entonces, L4 vendría a ser 2pi por su, en este caso, radio, que es R sobre 8. Si multiplico esto, tengo 2pi R sobre 8. Entonces, teniendo L1 la longitud del más grande, de círculo más grande, y la longitud del más pequeño, pues hago una división para saber la proporcionalidad. L1 sobre L4. L1, 2pi R, lo pongo en el numerador,
Y L4, 2πr sobre 8 en la parte de abajo. Igual, le pongo de denominador 1, medios con medios, extremos con extremos, y me queda 8. Por lo tanto, la relación que hay entre la cuarta longitud de circunferencia, la más menor, con respecto a la grande, es una octava parte. Entonces, dentro de las alternativas tenemos un octavo. Siguiente ejercicio. La figura muestra una correa de transmisión de dos poleas, cuyos diámetros son 42 y 14. Es decir, estamos hablando de esta que tiene un diámetro de 42, el más grande, y la otra de 14. Pregunta: ¿cuál es la longitud de la correa en centímetros si la distancia entre los centros, es decir, este centro y este centro, es de 28 centímetros? Me dan 5 alternativas. Vamos a ver, ¿no? Tengo en este caso dos circunferencias, ¿no?, unidas por una correa. Entonces planteamos nuestro ejercicio gráficamente así, ¿no? Entre los dos puntos dice que hay 28, ¿no? Entonces, y nosotros queremos calcular, dice, si la distancia entre los dos es de 28, ¿cuál es la longitud de la correa? Están pidiendo cuánto mide toda la correa que rodea las dos poleas, ¿no? Entonces, con esta información vamos a ir escribiendo. En primer lugar, aquí yo tengo una longitud 1, ¿ya?, que viene a ser esta de este punto. Ahora, como yo conozco que desde este punto hasta acá hay 28, ¿no? Y la distancia, dice acá, los diámetros son 42. Si 42 es el diámetro, ¿cuánto vale el radio? La mitad, 21. El otro diámetro vale 14. Desde acá hasta acá vale 14, por lo tanto su radio es 7. Por eso la suma sale 28. Con esta información planteamos entonces, si aquí tengo 21, entonces planteamos algunos datos adicionales. En este caso, sabemos que al trazar una recta acá, ¿no?, donde tengo aquí una parte recta de la correa, entonces voy a plantear un triángulo, en este caso de 60 grados. Y tengo los valores, tengo que hallar los valores de L1 y L2, porque estos ya los conozco. Con esta información me permite hallar cuánto vale esta distancia desde este punto hasta este punto, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Dice, la longitud es igual a pi, ¿no? En este caso voy a hallar el arco, ¿ya? La longitud de un arco es pi por radio por el ángulo θ sobre 180. Entonces planteamos, esta es la fórmula que nos dio en el arco de una circunferencia. Para el primer caso, para L1, pi, el radio vale 7 por 7, ¿no?, sobre, ¿cuánto es el ángulo que forma en este caso? 120 grados sobre 180. Realizamos operaciones y tengo 14 pi sobre 3. En este caso tenemos aquí en la otra longitud, el otro arco, L2. En el caso de L2 es pi por radio. Radio en este caso vale 21. El ángulo que forma es complementario al otro, ¿no? Porque si aquí es 120, el otro es 240. Efectuando operaciones, ¿no?, hay que efectuar operaciones aquí, y tendríamos 28 pi. Con estos dos datos, entonces L1 y L2, nuestra correa es 28 pi más 28 raíz de 3, que viene a ser 14 raíz de 3 más 14 raíz de 3, más 14 pi tercios. Efectuando operaciones, nuestra respuesta es de 151. Alternativa C. Siguiente ejercicio. En la figura mostrada se tienen tres barriles. Aquí lo estamos viendo desde la parte de arriba de radio R. Entonces cada barril tiene el radio R, atados con alambres de las formas 1, en este caso, y 2, en este caso también. La pregunta es, ¿en qué forma se gasta menos alambre y cuál es la diferencia? Si nosotros ponemos en esta forma, hay una cantidad de alambre que se va a usar.
Si los juntamos así de esta manera, también hay una diferencia. ¿Cuál de ellos usa menos alambre? ¿Y en cuánto difieren? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces me la dicen, no, la primera, y R la segunda, la tercera, me dan alternativas. Entonces vamos a ver, formulamos gráficamente nuestro problema. Dice, la longitud del alambre viene a ser ¿qué cosa? 8 veces el radio, ¿no? Si esto vale 8 veces el radio por 2pi r. Es nuestro planteamiento. Esa es la longitud que va a tener todo este perímetro o este borde que rodea los tres cilindros, ¿no? Los tres barriles. Entonces, ¿de dónde sale eso? Aquí tenemos, ¿no? Si fuese de esta manera, tendríamos acá 4R, 4R. Aquí tendríamos esta longitud de arco es pi por r, esta también es pi por r. De tal manera que ya tendríamos estos 8R más 2pi r. La longitud del alambre es, si sumamos, 6R más 3L, ¿no? Pero sabemos que en este caso 3L, L reemplazamos es pi por radio por el ángulo 120 sobre 180. Efectuamos operaciones 3 por pi por r por 120 sobre 180 y obtenemos este valor. En el caso de los barriles puestos en esta manera, aquí tenemos también los valores, ¿no? 2R, en este caso vale L, que es el arco, este es una recta 2R, este es el arco L, este es el otro arco, 3 arcos. Entonces, restando 1 y 2. Restando 1 y 2, tendríamos 2R. Esa sería la respuesta, 2R. 1 y 2R. Muy bien. Vamos con el siguiente. Dice, en la figura mostrada se tiene un rodaje de 8 billas engrasadas. Hallar el radio de las billas, si el cilindro interior del rodaje mide 30 pi centímetros de circunferencia. A ver, aquí tenemos primeramente el enunciado del problema. En esta figura dice que hay 8 billas engrasadas. 1, 2, 3, 4, son 8 dentro de ellas engrasadas. Hallar el radio de las billas, ¿no? El radio, ¿cuánto mide el radio? Si el cilindro interior del rodaje, si el cilindro, es decir, el que rodea acá, mide 30 pi centímetros. Entonces, aquí hacemos una relación de semejanza, ¿no? Vamos a plantear primeramente la figura. Aquí tenemos la figura completa. Y decimos que la relación que hay entre el triángulo MON y, falta ahí la información, y el triángulo AOB, ¿no? Se dan de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí tengo L cuadrado, esto es prácticamente Pitágoras, y desarrollando voy a tener desarrollando esto al cuadrado, ¿no? Voy a tener R cuadrado, raíz de 2, se simplifica, más R cuadrado R menos R raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Bueno, de todo este desarrollo, yo llego acá a tener R raíz de 2 menos raíz de 2. Con esto he logrado encontrar solamente L8, es decir, la longitud. Pero ahora que hemos tenido ese valor, reemplazamos en 1. Aquí habíamos puesto 2R sobre L8 sobre R menos R sobre R. Entonces, ahí reemplazamos los valores, ¿no? Y llegamos a R igual a 15. Entonces, de esta manera también podemos decir que la alternativa en este caso es... No, todavía no hemos llegado a la alternativa. Tengo solamente que encontrar el radio. Con este radio voy a trabajar con 15 sobre R.
desarrollo y me sale 4.1515, el primero, resultado A. Bien, hasta aquí entonces hemos visto el tema anterior. Vamos a ver ahora otro tema, en este caso cuestiones sobre áreas de regiones poligonales. ¿Qué es una región poligonal? ¿No? Llamamos región poligonal a toda superficie que está encerrada por un polígono, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Entonces vamos a calcular áreas. El área de una región poligonal es igual al número positivo. No hay área negativa, todos son de 0 para arriba. Las regiones poligonales que más se presentan en los problemas son regiones de triángulos y cuadriláteros. Entonces vamos a enfocarnos a esas dos figuras. Aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo y el área de un triángulo en función de un lado, en este caso tengo el lado B, y su altura, es decir, esta área o superficie es igual a base por altura sobre 2. Si tenemos un triángulo y el área queremos calcular en función de los lados y el semiperímetro, la fórmula sería esta, ¿no? La superficie o área es igual a raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C. Donde P, ¿qué cosa vendría a ser? El semiperímetro. A más B más C sobre 2. Aquí tenemos otro triángulo que está inscrito en una circunferencia. Conocemos el radio, conocemos los lados, entonces el área, la superficie, sería A por B por C sobre 4 veces R. Aquí tenemos el triángulo en función del semiperímetro y radio de la circunferencia inscrita. Entonces yo tengo un triángulo y tengo una circunferencia inscrita cuyo valor del radio conozco. También conozco el semiperímetro que viene a ser, ya habíamos visto, A más B más C sobre 2. Entonces la superficie de esta figura sería P por R, por el radio. Y aquí tenemos otro triángulo, rectángulo en este caso, que prácticamente viene a ser B por C entre 2. Es la mitad del rectángulo, pues, ¿no? Es como si hubiera tenido un rectángulo, es base por altura. Pero en este caso, por ser la mitad, es entre 2, ¿no? B por C entre 2. Responde rectángulo. En el caso de los cuadriláteros, ¿no? ¿Cómo sería? Aquí tenemos un rectángulo, base por altura. En el caso de un paralelogramo, también el área o superficie es base por altura. En un trapecio, donde conocemos la base mayor, base menor y la altura, la superficie o área es A más B, es decir, los lados paralelos entre 2 multiplicado por su altura. Y en un rombo, ¿no? El área de un rombo es igual a la multiplicación de las diagonales, en este caso diagonal mayor y diagonal menor entre 2. Aquí tenemos una figura, en este caso un polígono regular, no sabemos cuál, pero cualquiera que sea, se puede calcular de esta manera. La superficie de esta figura es P por A, en este caso el semiperímetro, que se calcula N por L entre 2 por el apotema. Y ahora vemos algunos polígonos regulares. Por ejemplo, en el caso del triángulo equilátero, ¿no? Es un triángulo equilátero circunscrito en una circunferencia del lado L. La superficie es L cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Pero como nosotros conocemos que L es igual a raíz de 3 por fórmula anterior, por lo tanto la superficie va a ser 3 por R, 3 por raíz de 3 por R al cuadrado entre 4. Y en el caso del cuadrado, ¿no? Sabemos que todos sus lados son iguales y conocemos también que la mitad de una diagonal es igual al radio. Entonces la superficie de un cuadrado vendría a ser 2 veces R cuadrado. 2 veces el radio al cuadrado.
Y en el caso de un hexágono regular, como vemos aquí, 6 lados, ¿no? Sabemos que el lado es igual al radio, entonces la fórmula para calcular, ¿no? Conociendo que el lado es igual al radio, sería 3 raíz de 3 sobre 2 por r cuadrado, ¿no? Que es la misma fórmula, solo que L, por ser igual a R, entonces se reemplaza por el radio. Tenemos ejercicios. Aquí tenemos, dice, hallar el área del triángulo equilátero MNP, es el que está dentro, MNP, si el área del triángulo equilátero ABC es de 32 centímetros. Aquí también puede calcularse por deducción lógica, ¿no? Por cálculo gráfico, ¿no? Sin embargo, vamos a darnos el trabajo de elaborar, ¿no? Un planteamiento en el que sabemos que la superficie del triángulo ABC, dice es de 32, ¿no? Centímetros. Entonces, la superficie del triángulo ABC es 16S, ¿no? Se plantea, ¿por qué 16? Porque tenemos 16 cuadraditos. Mire, 16 triangulitos. 1, 2, 3, 4 hay acá. Aquí hay 4, aquí hay 4, más 4 son 16. Entonces, tengo 16 superficies prácticamente. Eso es igual a 32. De ahí encuentro que cada triangulito como este que está pintado vale 2. Entonces aquí está la explicación gráfica. Habíamos puesto al revés. Primero está el desarrollo y aquí está la explicación gráfica. Siguiente ejercicio. Dice, en el área sombreada, dentro del cuadrado ABCD, es 16 raíz de 2 centímetros cuadrados. Hallar el lado del cuadrado si M, este punto que está acá, es punto medio entre D y C. Este está en el centro. Me dan alternativas. Y aquí está la información, ¿no? Me están diciendo que M viene a ser el punto medio, por lo tanto, si desde este punto hasta acá encuentro, sería el valor de R, de OM. De aquí, O a B es el radio, digamos, de una circunferencia. El lado, en este caso, sería R raíz de 2 sobre 2, desde acá. Y este lado más grande sería R raíz de 2, también igual que este. Con esta información vamos a ver lo siguiente. Planteamos que el lado es igual a R raíz de 2. Entonces, ¿pero cuánto vale R? Vamos a calcular R, ¿no? En el área BOM, que está pintada, ¿no? Se puede deducir que es un medio R por raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, que es lo que tenemos aquí. Y sabemos que el área BOM también vale 16 raíz de 2. Entonces, si esto igualamos a lo que tenemos aquí, vamos a encontrar que R cuadrado vale 64. Si le saco la raíz de 64, R vale 8. Entonces, a mí me están pidiendo hallar el lado del cuadrado, ¿no? Pero en este caso yo ya conozco el valor de R. Y si conozco el valor de R, reemplazo simplemente en R por raíz de 2 por 8, ¿no? Entonces ya tendría 8 raíz de 2, alternativa C. Vamos con el siguiente ejercicio. En la figura mostrada dice, ¿qué porcentaje del rectángulo ABCD representa el área sombreada? Hay ejercicios en los que también por deducción gráfica se pueden resolver. Por ejemplo, si esta área que está pintada la traslado acá, prácticamente habría cubierto la cuarta parte. Más o menos por ahí va el problema. Vamos a ver. Dice, trasladando convenientemente las áreas, se tiene que esta área de superficie, que es la que está pintada acá, si la llevo a esta parte, va a completar. Y si esto lo corto acá y esto lo llevo aquí, voy a tener la cuarta parte. Gráficamente, entonces, estamos hablando del 25%. Pero, en este caso, dice, como se observa en el área sombreada de es la cuarta parte del área. Luego, bueno, si el área sombreada es una cuarta parte de la superficie total,
un cuarto es como decir 25 de 100 o el 25% del rectángulo. Aquí tenemos otro ejercicio, también muy interesante. Dice, si la base de un rectángulo, estamos hablando de esta base, aumenta el 25%, es decir, le ponemos una cuarta parte más. 25% es la cuarta parte, o sea, dividimos entre 4 partes esta recta y una cuarta parte más la aumentamos aquí, ¿no? Y el área no varía, dice, ya, entonces si esto aumenta, tengo que disminuir la altura, ¿no? Y el área, para que no varíe el área, porque debe ser la misma. ¿En qué porcentaje disminuye la altura? Es decir, ¿cuánto tengo que bajar acá? Entonces, el enunciado que es más o menos así, ¿no? Yo aumento un 25%, ahora ya no vale 1, sino vale 1.25. Y la altura que era hasta aquí, ahora va a bajar, ¿no? Porque está creciendo a un lado. Entonces, si la altura valía h, pues al disminuir, ¿no? Va a ser h menos x, porque no conozco cuánto es x, ¿no? Entonces, con esa información voy a resolver el ejercicio de la siguiente manera. Sé que el producto de b por h, o base por altura, es la superficie o el área del rectángulo. Entonces planteo eso. Es 1.25, que es lo que ha crecido, por h menos x. Resolvemos esto, ¿no? Multiplicamos, se van la letra b o la variable b, aquí en ambos lados, me queda simplemente h. 1.25 por h menos 1.25 por x. ¿Listo? Pasamos a un lado las constantes y a otro lado las variables. Me quedo con h aquí, esto que está multiplicando pasa a dividir, y cuando yo divido voy a tener h igual a 5x. Entonces me quedo con x y esto es 5 pasa acá como divisor. Entonces voy a tener h sobre 1 sobre 5 o un quinto h. Entonces un quinto de h viene a ser como 20 de 100. Por lo tanto, el área ha disminuido en altura en un 20%, ¿no? Esa es la respuesta. Vamos con el siguiente. El siguiente, bueno, ya está planteado completamente. Entonces dice, hallar el área sombreada de la figura mostrada, sabiendo que sobre los catetos del triángulo ABC, entonces el triángulo ABC, este es un triángulo ABC, se han construido triángulos equiláteros, ¿no? Sabiendo que sobre los catetos, entonces este es un cateto y este es otro cateto, estos dos son equiláteros. Con esa información empiezo a plantear valores como, por ejemplo, si son triángulos equiláteros, todos sus lados son iguales. Al partir, el ángulo es 60, 60, 60, esto es 30, ¿no? Y forman un ángulo recto. Entonces los valores, si esto vale 3, esto también vale 3, vale 3. Si este lado vale 4, entonces esto vale 4, 4, 4. Entonces los dos son equiláteros. Entonces aquí obtengo un triángulo rectángulo también, 3, 4, por lo tanto aquí es 5. Me están pidiendo, ¿no?, hallar el área sombreada. Entonces, este es el área sombreada. El área sombreada vendría a ser 1 medio por 4 por 3 medios, ¿no? Esta altura está, 3 medios. Entonces, respuesta 3. Efectúo estas operaciones y tengo respuesta 3. Siguiente ejercicio. Hallar el área sombreada de la figura mostrada en el circunradio, si el circunradio mide 5 centímetros y el perímetro del triángulo ABC es de 24 centímetros. Entonces, me dan esta información, vamos a plantear la fórmula que calcula la superficie o área, que es igual a R por R entre 2, ¿no?, de ese triángulo que está ahí, porque la figura mostrada, ¿no?, es un triángulo prácticamente rectángulo, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver con mayor exactitud, ¿no? Este es el área picada, entonces esto vale R, esto vale la altura R, y está planteado entonces R por R minúscula entre 2. Efectuamos operaciones. Sabemos que por información el circunradio vale 5 centímetros. Este es el circunradio. Este es el centro. Este es el radio. Circunradio gira todo esto. 5. Y calculamos el valor de R. Aquí hay un teorema que introducimos, se llama el teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet dice que en un triángulo A más B es igual a C más 2 veces R.
Entonces es importante trabajar con este teorema. Entonces, como yo tengo A más B más C vale 24, porque esa es la información que me dan, el perímetro vale 24. Entonces, con el teorema de Poncelet yo puedo partir así. A más B es igual a C más 2R. Entonces, A más B más C, ¿no? Vuelvo a sumar C, 2 veces C, por eso está acá 2C. Entonces, porque estoy introduciendo, ¿no? Entonces, más 2R, voy a tener lo siguiente. Sé que A más B más C es 24, por eso he completado con C. Entonces, aquí le pongo C y aquí también tengo que poner C. Entonces, si aquí tenía C, por eso es 2C. Esto vale 24. Sé que vale 10. Multiplico, sumo y encuentro el valor de R. R vale 2. Entonces, en la fórmula R, que vale 5, por R que he encontrado ahorita, que vale 2, entre 2. 5 por 2, 10, entre 2, 5 centímetros cuadrados. Ese es el área sombreada. Aquí también tenemos otro ejercicio, ¿no? En este caso vamos a hablar del área sombreada que me están dando aquí. Dice, el área sombreada de la figura mostrada. Si M y N, M que viene a ser prácticamente un punto entre C y A, y N que viene a ser también otro punto entre A y B, son puntos de tangencia, es decir, son, digamos, por ahí pasa es un punto tangencial, ¿no? Y ABC, en este caso estamos hablando, es un triángulo rectángulo, ángulo recto, acá. Dar una respuesta aproximada, dice. Entonces, vamos a resolver. En el cuadrado ABCD, ¿no? Si tenemos un cuadrado ABCD, ABCD, si el área del triángulo FOD mide 15 centímetros, ¿no? Hallar el área de ECO, ECO. Bueno, acá faltan algunos valores. Entonces, aquí lo podemos ver mejor. Entonces, acá tengo el valor de pintado, tengo aquí el radio, tengo el valor de A, B, C, M, N, los valores en este caso, y con ello vamos a calcular el valor de R. ¿Cuánto vale R? Porque nosotros necesitamos R por X entre 2. Entonces, el cálculo de R vendría a ser también una forma de plantearlo como, por ejemplo, teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí tengo cateto, 30 más R, que es este que está acá, 30 más R, al cuadrado más 9 más R, entonces acá tengo 9 más R, al cuadrado es igual a 39. 30 más 9 es la hipotenusa al cuadrado. Desarrollo todo esto, ¿no? Hasta llegar aquí a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces compongo en factores, por lo tanto, el valor de R vale 6. ¿Ya? Esto es operación. R vale 6. Entonces aquí hago una relación de semejanza entre AHM y ABC, es decir, el triángulo ABC con el triángulo AHM. Entonces, dice que X, este valor, es proporcional a 30 más 6 y 9 es proporcional a 39. De ahí me quedo con X, estos que están acá se multiplican, se dividen entre 39. Desarrollo, me sale el valor de X, 108. Reemplazo en la fórmula acá, reemplazo y voy a tener que, como R valía 6, X ahora vale 108 sobre 3, reemplazo 108 sobre 3, efectúo operaciones y me sale 24.9 o 25. Por eso me dice respuesta aproximada. Finalmente dice, en el cuadrado ABCD, ¿no? En el cuadrado ABCD es un cuadrado. Si el área del triángulo FOD mide 15 centímetros, hallar el área del cuadrado ECO. Entonces aquí tenemos gráficamente lo que me están indicando. Tengo acá el cuadrado, tengo los valores. Y observamos que los triángulos DOF, en este caso DOF, este que está acá, y EOC, ¿no? EOC, son bases que sus bases son iguales, ¿no? FO y EO. Y sus alturas también, ¿no? Entonces sus áreas son iguales. De ahí deducimos que la superficie de
HO es 2 veces la superficie de FOD. Por lo tanto, el área pintada vendría a ser 30. Finalmente, dada una circunferencia, dice, de radio R, hallar la razón entre las áreas del triángulo equilátero inscrito y el triángulo equilátero circunscrito a dicha circunferencia. Aquí tenemos un primer triángulo inscrito con sus valores, cuánto vale R y cuánto vale el lado, ¿no? Y este es el otro, el triángulo circunscrito, ¿no? Cuyos valores también están ahí. La primera superficie se multiplica R raíz de 3 al cuadrado sobre raíz de 3 sobre 4. Desarrollo esto y tengo este valor. A eso le voy a poner 1. En el área del triángulo circunscrito, ¿no?, tengo, aplico la fórmula, un cuarto por 2 raíz de 3 sobre R al cuadrado por raíz de 3. Sigo desarrollando hasta llegar acá. 3R cuadrado raíz de 3. Por si acaso este es desarrollo. Luego la razón, es decir, como me está diciendo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la o proporción, ¿no?, o la división? Entonces, la del triángulo inscrito pongo arriba, el circunscrito pongo en la parte de abajo, y observo que es una cuarta parte, ¿no? Una cuarta parte. Esa es la razón o la relación que hay entre estos dos. Muy bien, esto sería todo entonces. Gracias.